RTP. Bien, a esta hora de la mañana, 7:45 está Jaime Douce de Bes. Él es constitucionalista. Hablaremos de consulta popular y constituyente como tal. ¿Por qué es importante cambiar nuestra constitución? Bienvenido a la mañana en RTP y le consulto, doctor. Pronuncié bien su apellido por si acaso. Sí, buenos días. Está muy bien pronunciado, Dusdebes. Gracias. Gracias a usted por acompañarnos, doctor. Mire, hay varios temas que tocar, la verdad, aprovechando su conocimiento. Me voy a remontar a un titular de Diario Expreso, de hecho, página 4. Hay dos temas importantes. Uno sobre la decisión del TCE, ¿no?, de reducir la pérdida de los derechos políticos a Verduga y a Franco Loor. Y hay otro que es el perfil de una constituyente, dice este diario en un titular. Debe superar lo que dice el estatuto. Existen requerimientos básicos para ser candidatos. Trascendencia del trabajo exige experiencia en varias áreas y expertos analizan las cualidades necesarias. A ver, no solamente es tener en cuenta que si necesitamos una nueva constitución, sino quiénes también van a armar esta nueva constitución. Y ahí camina también la pregunta para usted, cómo tener certeza que esto no será un traje más a la medida y quienes estén pues en medio de esta nueva construcción o de refundación del país, pues lo hagan bien. Sí, mire, los dos temas que usted menciona y las dos preguntas están muy relacionadas, porque el problema que tiene la Constitución de Montecristi es un problema estructural que trasciende lo ideológico y trasciende lo político. Es un problema regulatorio. Las constituciones deben ser cartas de derechos y principios que marquen la cancha dentro de la cual está dispuesta a relacionarse jurídicamente una sociedad. Pero el problema de nuestra constitución es que en una falsa búsqueda de innovación se trató de crear figuras, primero, que no existen en ningún lugar del mundo, y segundo, se creó una constitución totalmente regulatoria de más de 400 artículos, ¿ya? Que tiene disposiciones que deberían estar en normas de rango inferior como leyes y reglamentos. Y otro de los problemas estructurales es la división en 5 funciones del Estado en vez de las 3 tradicionales, que es el modelo que ha triunfado en todas las democracias republicanas modernas, como es el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en donde hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Y en un sistema de check and balances se controlan el uno al otro. Pero aquí se crearon 2 funciones adicionales en la Constitución de 2008, que son la función electoral y la función de transparencia y control social, que no responden a la naturaleza de una función del Estado. Y ahí está, por ejemplo, lo que usted menciona. La función electoral se divide en 2, en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, que deben ser órganos separados del poder político, separados de esas, de esas 3 funciones tradicionales, porque si no tenemos órganos con un poder exacerbado que deslegitiman la voluntad popular, porque no son órganos democráticos, no son órganos de elección popular, pero tienen poder sobre los órganos de elección popular. Entonces, ese es, por ejemplo, uno de los problemas estructurales de la Constitución del 2008, ¿no? Doctor, bajo ese contexto, si estamos hablando de que los problemas con la Constitución actual es que o son estructurales como tal, ¿qué cambios en concreto deberíamos promover ante una posible nueva Constitución? ¿Qué debería tener esa hipotética nueva Constitución? Mire, las constituciones en el mundo, el derecho constitucional en general, cuando hablamos de la estructura de una constitución, se divide en 2 partes. La estructura o la parte orgánica de la constitución y la parte dogmática. La parte orgánica es la estructura del Estado, cómo van a funcionar nuestras instituciones. Y la parte dogmática son los derechos y las garantías que va a reconocer el Estado para que los ciudadanos podamos hacer efectivos esos derechos, ¿ya? En la parte estructural, en la parte orgánica, lo que se requiere es una organización simple y clara del Estado. A mi criterio, en los 3 poderes tradicionales, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial. Y reducir la carga regulatoria de la Constitución en cuanto al funcionamiento de las instituciones que forman parte de esos 3 poderes y que también son autónomos. Y lo segundo, que es importantísimo en esa parte, es el método de elección de asambleístas. Muchas veces nos quejamos del trabajo de la asamblea, pero la verdad es que el problema de Génesis es la forma y el mecanismo de elección. Yo le invito a los que están escuchando que piensen quién es el asambleísta de su distrito.
¿Por quién votamos en el distrito 2 de Quito o en el distrito 3 de Guayas si vivimos ahí? Nadie sabe quién es el asambleísta de su distrito, porque estamos ante un sistema de partidos que copa la forma de elección, pero que no representa realmente la voluntad popular. Y hay que cambiar a un modelo de una elección uninominal en distritos, en donde cada uno escoge un representante de su distrito, que sea el que vaya a la Asamblea Nacional. Y en cuanto a la parte dogmática, la parte de derechos, el problema que tenemos es que la Carta Constitucional actual reconoce un catálogo extensísimo de derechos y un catálogo extensísimo de garantías, muchos de los cuales no pueden ser realmente aplicados. ¿Por qué? Porque la Constitución nuestra se basa en un principio neoconstitucional de Alexis, en que los derechos tienen dos dimensiones. Una que prohíbe que el Estado me viole ese derecho, por ejemplo, el derecho a la propiedad, el Estado no me puede quitar mi casa, porque sí, pero también tiene que fomentar su acceso. Entonces el Estado debe garantizar que la gente, por ejemplo, pueda acceder a la vivienda o acceder a una propiedad. Entonces hay derechos que no tienen esa doble dimensión y deben ser retirados de la Constitución. Y lo segundo, cosas ya más, digamos así, específicas de los derechos, como por ejemplo, lo que a mí me parece un absurdo realmente, retirar a la Constitución como sujeto de derechos. Sin duda a la naturaleza como sujeto de derechos. Sin duda la naturaleza debe ser protegida, debe ser respetada, pero no puede ser en la técnica jurídica un sujeto de derechos. Entonces, esos son 4 ejemplos, por ejemplo, de cosas que se pueden actualizar, cambiar y mejorar en un nuevo texto constitucional. Y justamente la ley de inteligencia, que es una normativa que regula el Sistema Nacional de Inteligencia y tiene como objetivo fortalecer la lucha contra el crimen. Y se habló de diferentes puntos, los cuales son claves, como la creación del Sistema del Nacional de Inteligencia, entrega de información. Bueno, todas estas leyes o estos puntos clave, ¿cuál es la diferencia con la Constitución? O sea, ¿a qué nivel llegamos nosotros a tener una nueva ley de inteligencia y la antigua Constitución qué nos daba? Mire, la diferencia es una diferencia de categoría normativa. La Constitución en todas las repúblicas modernas es la norma suprema que, como dije al inicio, delimita la cancha en la que va a jugar jurídicamente una república, ¿ya? Entonces la Constitución es la norma jerárquicamente superior. Nada puede estar por encima de la Constitución y dependiendo del modelo de control constitucional, cualquier norma, cualquier ley, reglamento, ordenanza que esté contrariando a la Constitución es expulsada del ordenamiento jurídico. Entonces la diferencia fundamental es que aquello que se consagra en la Constitución no se puede cambiar o tiene una dificultad para cambiarse, que es la que estamos viendo ahora. No se puede hacer una asamblea constituyente cada año porque la Constitución crea candados para cambiarla que lo hacen muy complicado cambiarla, porque la idea es crear un modelo institucional duradero en el tiempo. En cambio, las leyes, como por ejemplo la ley de inteligencia, contienen disposiciones más regulatorias, vamos a decir así, más del día a día, en las que se manda, se prohíbe o se permite a los ciudadanos hacer determinadas cosas en distintas materias. Ejemplos de ley son el Código Orgánico Integral Penal, el Código General de Procesos, el Código Civil, o por ejemplo la ley de inteligencia, que usted menciona, donde se regulan cuestiones que requiere el Estado para hacer su proyecto político. El gobierno de turno tiene un proyecto en el cual lo basa en leyes que pueden ser económicas, que pueden ser penales, que pueden ser procesales, que pueden ser civiles, que pueden ser mercantiles, y fomentan las relaciones entre los ciudadanos. Entonces las relaciones comerciales o las relaciones del Estado con los ciudadanos a través de las sanciones penales, y todo eso está contenido en leyes que son inferiores a la Constitución y no la pueden contrariar. Por eso es importante lo que pongamos en la Constitución, porque nada va a poder contrariar esa norma constitucional. Doctor Doudevez, quería consultarle y salirme un poco tal vez de lo tradicional. Yo hace poco escuchaba, por ejemplo, unos analistas que decían en cuanto al tema de la entrega de certificados médicos falsos, decía, hay que aplicar inteligencia artificial. ¿Qué tanto podría llegar, por ejemplo, este tema a la realización de una nueva constitución? Mire, ese tema es muy interesante porque nos devela una situación en que siempre comparamos lo social o la realidad versus el derecho. La realidad actualmente con la tecnología que tenemos y la evolución de las relaciones sociales va más rápido que el derecho. Entonces lo que usted menciona, por ejemplo, la inteligencia artificial, ni se pensaba en la Constitución del 2008.
y podríamos pensarlo ahora, pero quizás de aquí a 10 años vamos a tener algo nuevo superior a la inteligencia artificial que no estará previsto en nuestra Constitución. Por eso las constituciones no tienen que ser reglamentarias, no tienen que ser regulatorias. Yo no puedo poner en la Constitución, por ejemplo, se puede utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, en la función judicial en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque eso debe estar justamente en una norma de rango de ley, que yo la puedo ir actualizando, la puedo ir mejorando, la puedo ir cambiando, y que no contiene principios fundamentales en los que se basa la República. Miren ustedes la Constitución de Estados Unidos. Es una constitución que tiene 200 años tal vez y no ha cambiado. Ha tenido unas cuantas enmiendas, pero sigue rigiendo la vida de los ciudadanos en Estados Unidos y sigue siendo el marco en el cual se fundamentan las relaciones entre los ciudadanos de ese país con su Estado. Entonces, el problema no es cómo avanza la sociedad. El problema es que sepamos en la técnica constitucional qué cosas deben ir en la Constitución y qué no. Teniendo eso claro, yo concuerdo plenamente con usted que la inteligencia artificial debe ser regulada y debe ser aprovechada en el uso del Estado, pero a través del mecanismo correspondiente, que es la regulación en una ley. Doctor, le agradecemos muchísimo por haber tratado estos temas con nosotros. Ha sido muy generoso con su conocimiento, muy amable. Gracias a ustedes, un buen día. RTP